Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. El poder es cegador, sin duda. Créanme cuando les digo que, para obtenerlo, muchas personas están dispuestas a realizar cosas irracionales, como es el supuesto caso documentado de Elba Ester Gordillo, quien figura dentro de la política mexicana, según un famoso libro mexicano llamado Los Brujos del Poder. Cuando Ernesto Zedillo asumió la presidencia de México en 1994, el mandatario planeó hacer una auditoría a Elba Ester Gordillo, quien en ese entonces apenas llevaba 5 años frente al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE. Aterrada, la entonces líder sindical, quien a decir de Olmos ya tenía un fuerte vínculo con la santería, dijo a sus colaboradores más cercanos que todos realizarían un viaje de emergencia a África. Este episodio marcaría uno de los pasajes más impactantes de su vida. Gordillo primero se dirigió a Marruecos, donde un lector de caracoles le dio las instrucciones precisas de dónde, con quién y qué trabajo debía realizar para evitar que le sucedieran cosas malas. Para ello, la maestra llevaba consigo la carta astral del presidente y fotografías de todos los perfiles del mandatario en diversos tamaños. Su siguiente destino sería Nigeria, donde un brujo mayor tendría que llevar a cabo el trabajo más peligroso del vudú, el sacrificio de un león vivo. El ritual, según el ex colaborador que contó la historia al periodista, le costó $45,000. De acuerdo con el relato de Gil Olmos, el brujo le indicó al grupo que regresaran al día siguiente, pues primero tendría que cazar un león macho, activo en procreación, que hubiera pasado ya el 70% de su vida, pero con la dentadura completa. Al día siguiente, la ex lideresa llegó con las indicaciones que le había dado el brujo, sin bañarse, sin dejar caer uno solo de sus cabellos y con un cambio de ropa. Entonces, el brujo explicó que el león tenía que ser torturado y degollado para que no muriera tan rápido. Luego, le quitarían la piel. La maestra se la colocaría, y el brujo iniciaría el ritual para pasarle toda la energía y el coraje del animal. Luego se bañaría en su sangre y vísceras. El escritor señala que alrededor de 10 personas comenzaron a quitarle la piel. Entre todos, le enterraron un cuchillo en el ojo y recolectaron la sangre del animal. Luego metieron a Gordillo en una choza de paja y barro, y sin quitarle la ropa, le empezaron a untar los testículos del animal, las vísceras y la sangre. Le amarraron la piel de la fiera y con las pezuñas le dibujaron diversos signos mientras el brujo realizaba cánticos. Al cabo de 1 hora, cuando el brujo se caía de cansancio, colocaron a Gordillo en una especie de pedestal. Ella tomó una foto del presidente, abrazó el retrato y dijo 7 veces lo que deseaba con dicho ritual, para luego desmayarse por otra hora. Según se relata en el libro, el ritual duró alrededor de 4 horas y hubo un momento en el que la entonces titular del sindicato estuvo a punto de echar a perder el ritual. Cuando acabó el ritual, el olor era nauseabundo, insoportable. El brujo tomó una actitud de burla. Se reía de nosotros. El informante le dijo al periodista que, en realidad, se burlaba porque estaba advirtiendo que haber hecho ese ritual le costaría con el dolor de un ser querido. Al día siguiente del ritual, Elba Ester Gordillo recibiría una llamada de la presidencia. «Güerita hermosa, necesito hablar contigo», habría dicho Zedillo. El precio que pagó, según su ex colaborador, llegó pronto, cuando le notificaron que uno de sus nietos había fallecido, presuntamente al quedar atorado en las puertas de un elevador. El mismo autor dijo que, en el año 2000, cuando cambió su apoyo de un partido a otro, Elba Ester Gordillo hizo un nuevo ritual,
en el que supuestamente consiguió fotografías de los dirigentes del magisterio, las echó en una basinica y las orinó, para después repetir: «Te someto a mi orden». Y, partiendo de ello, les contaré un relato que me ocurrió al ver cómo un político, quien además era familiar cercano, se acercó a la magia negra para lograr sus objetivos. Esa tarde entré a la oficina de mi primo sin avisarle. Él era un político muy conocido en el estado, y todos sabíamos que estaba en una época difícil. Los rivales se le habían acumulado, la prensa no lo dejaba en paz, y parecía que su carrera estaba a punto de desmoronarse. Yo solo quería darle ánimo, y como buen pariente, revisar sus pendientes para ver en qué podía ayudarle. Pensé que me iba a encontrar con papeles, documentos importantes, listas de contactos, lo que uno se espera en la oficina de alguien importante. La oficina estaba en penumbras. No había encendido la luz cuando entré, así que solo una lámpara de escritorio dejaba ver lo que había en el escritorio y la pared detrás. Me acerqué al escritorio y de inmediato noté algo raro. Al lado de una pila de documentos había unas veladoras apagadas, de esas que venden en los mercados con imágenes de santos. Pero no eran veladoras comunes. Había algunas que estaban llenas de cera roja, y otras tenían manchas negras que parecían quemaduras. Pensé que era raro, pero traté de no darle mucha importancia. Seguí revisando y, detrás de una carpeta, encontré un muñeco de trapo. Era pequeño, como del tamaño de la palma de una mano, pero no era un muñeco cualquiera. Estaba envuelto en tela y atado con un hilo negro que lo rodeaba desde los pies hasta el cuello. Tenía alfileres clavados en las piernas y el torso, y, al ver bien, me di cuenta de que en la cabeza tenía una foto pegada. La foto era en blanco y negro, como de un recorte de periódico, y mostraba el rostro de un hombre. Lo reconocí. Era uno de los rivales de mi primo, un político que había estado en su contra en varias ocasiones y que no perdía oportunidad para criticarlo en público. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Traté de sacudir la sensación, pero sentía que estaba tocando algo malo, algo que no debía estar ahí. Pensé en irme, pero algo me impulsó a seguir buscando. No quería quedarme con la duda, así que abrí los cajones del escritorio y lo que encontré me dejó helado. En el primer cajón había más fotos de personas. Todas eran en blanco y negro, y reconocí algunas caras. Eran colegas y rivales de mi primo, personas que trabajaban en el gobierno, incluso algunos periodistas que había visto en la televisión. Junto a las fotos había más muñecos de trapo, cada uno con alfileres clavados en distintas partes y con manchas de cera o algo oscuro. Había hasta cabellos enredados en los hilos, y cuando los miré bien, me di cuenta de que las manos me empezaban a temblar. Con la respiración agitada, cerré el cajón y me quedé ahí, parado, sin saber qué pensar. Me sentía atrapado entre la realidad y algo que solo había escuchado en historias de la calle. Esto no era normal, y aunque era mi primo, no podía negar que todo esto me hacía sentir un pavor que no podía explicar. La oficina estaba en silencio, pero me sentía observado, como si esos muñecos y fotos escondieran algo que quería salir. Pero no había nadie más. Estaba solo. Decidí irme de ahí, dejar todo como estaba y pretender que no había visto nada, pero mientras caminaba hacia la puerta, un sonido seco me hizo detenerme. Era como un rasguño, corto y directo, y venía del escritorio. Giré lentamente y me acerqué, sintiendo que el corazón me golpeaba en el pecho. En la orilla del escritorio había un sobre que me llamó mucho la atención. Lo tomé con cuidado, y aunque una parte de mí me decía que no lo abriera, lo hice. Adentro había una hoja de papel y una fotografía de mi primo en algún tipo de ceremonia. No estaba vestido como normalmente lo vería en un acto público. Llevaba una túnica oscura y tenía los brazos extendidos, rodeado de veladoras y lo que parecían ofrendas de frutas, botellas y huesos. Sentí cómo la piel se me erizaba y, sin darme cuenta, estaba conteniendo la respiración. En la hoja había una frase escrita: «El poder no se gana,
se arranca con las manos de quienes te lo niegan. Mi cabeza daba vueltas, y un impulso de salir corriendo me invadió de repente. Pero justo cuando iba a girar hacia la puerta, escuché la voz de mi primo desde la entrada. «No debiste haber visto eso», me dijo, y su tono era más grave, casi como si hablara otra persona. No supe qué responder. Solo lo miré con el sobre en la mano, sintiéndome como un niño atrapado haciendo una travesura. «Te aseguro que esto no es un juego», continuó, y pude ver en sus ojos una expresión que no había visto antes. Algo oscuro, decidido, que a la vez me daba miedo. «Todos estos son necesarios. No dejaré que nada ni nadie se interponga. Ellos eligieron este camino». Me quedé helado. Por un momento pensé en confrontarlo, en preguntarle si de verdad estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener su poder. Pero el miedo me paralizó, y solo pude mirarlo en silencio, asimilando que ese hombre que había conocido toda mi vida, mi primo, era alguien que estaba dispuesto a cruzar cualquier límite para conseguir lo que quería. Esa noche no dormí. A los pocos días de aquel encuentro en la oficina, mi primo me pidió que lo acompañara en un viaje. Me dijo que era algo importante y que confiaba en que, después de lo que había descubierto, no haría preguntas. Mi instinto me decía que lo mejor era alejarme, pero una parte de mí no podía resistir la curiosidad. Además, siendo realista, yo ya estaba involucrado, y dejarlo en ese momento podría traerme más problemas. Acepté acompañarlo, aunque no dejaba de sentir una inquietud constante que me hacía mirar hacia todos lados. Salimos en la madrugada. Ni siquiera me dio tiempo de empacar mucho. Solo tomé lo necesario y lo seguí. Nos subimos a su camioneta y empezamos a conducir sin rumbo claro. No me quiso decir a dónde íbamos, solo que llegaríamos donde el poder se hace presente. Esas palabras me sonaron a que estábamos yendo a algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginaba. Horas después me di cuenta de que estábamos en Oaxaca. Habíamos pasado varios pueblos y ya no reconocía el camino. Solo veía cerros, caminos de terracería y montañas que parecían perderse entre la neblina. Al final, llegamos a un poblado pequeño, donde las casas eran de adobe, y el silencio era pesado, casi como si la gente no quisiera ni asomarse. Mi primo estacionó la camioneta frente a una casa pequeña y oscura, y bajó sin decirme nada. Lo seguí en silencio, sintiéndome atrapado entre el deber de acompañarlo y el miedo que me retorcía el estómago. La puerta estaba abierta, como si nos estuvieran esperando. Adentro, una mujer de aspecto anciano nos recibió con una sonrisa sin dientes y un gesto para que pasáramos. La casa era oscura, pero no por falta de luz, sino porque las paredes estaban cubiertas de trapos negros y figuras talladas en madera y piedra, de esas que uno solo ve en mercados antiguos. Mi primo y la anciana intercambiaron algunas palabras en voz baja, y ella me miró como si estuviera evaluando hasta el fondo de mi alma. Me sentí expuesto, como si pudiera ver mis pensamientos más profundos. Luego, nos hizo pasar a otra habitación más pequeña, donde había una mesa con veladoras encendidas y extraños amuletos de plumas, huesos y espinas. Todo tenía un olor fuerte a incienso que me daba un poco de mareo. «Él está esperando», dijo la mujer mirando a mi primo. Sin más, mi primo asintió y nos llevó al fondo de la casa, donde había una puerta que daba a una especie de sótano oscuro. Bajamos las escaleras, y mis pasos resonaban con eco. Al llegar abajo, me di cuenta de que estábamos en una especie de cueva, una cueva que parecía natural, con paredes húmedas y un aire pesado que se sentía difícil de respirar. Ahí estaba él, un hombre delgado, vestido con una túnica blanca, sentado en una piedra grande. No se levantó al vernos, solo nos miró con unos ojos oscuros, penetrantes, como si pudiera ver todo lo que éramos. Sentí que el tiempo se detenía mientras él y mi primo intercambiaban una mirada silenciosa. «¿Estás listo para el poder?», le preguntó el hombre con una voz profunda,
cargada de una tranquilidad perturbadora. Mi primo asintió sin dudar, como si ya estuviera entregado completamente a lo que venía. Yo no sabía qué pensar ni qué hacer. Solo observaba en silencio, incapaz de moverme o de decir una palabra. Entonces, el hombre hizo un gesto con la mano y le indicó a mi primo que se acercara al centro de la cueva, donde había un círculo dibujado con piedras y cenizas. Mi primo se colocó en el centro del círculo, y el hombre empezó a murmurar palabras que no entendía, en un idioma antiguo, gutural, que hacía que el aire en la cueva se volviera más denso, casi insoportable. Luego, sacó un cuchillo largo, de esos que parecen más herramientas de sacrificio que armas. Sin dejar de murmurar, se cortó la palma de la mano y dejó que la sangre goteara al suelo, dentro del círculo. El ambiente se puso aún más pesado. Sentía un hormigueo en la piel, como si el aire estuviera cargado de electricidad. De pronto, el hombre me miró, y luego de hacer un movimiento brusco con su mano libre, señaló una esquina de la cueva. Sentí que todo el cuerpo se me tensaba. Al seguir su mirada, vi algo en esa esquina, algo que me dejó paralizado. Ahí, sobre el suelo de la cueva, había un cadáver. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Su piel estaba seca, como si hubiera sido drenada de toda su sangre. Sus ojos, abiertos y sin vida, parecían mirarnos desde el vacío. Quise gritar, pero mi voz no salió. Solo pude dar un paso atrás, mientras el brujo continuaba con sus cánticos, como si esa escena fuera parte de su ritual. Entonces el cadáver movió una mano, lentamente, como si intentara alcanzar algo. El brujo lo miró y soltó una carcajada. Mi primo, en lugar de asustarse, sonrió, como si entendiera algo que yo no. «El sacrificio ya está hecho», dijo el hombre de la túnica, y su voz se mezcló con un eco extraño que resonó en toda la cueva. Para mí, eso fue demasiado. Apenas pude dar un par de pasos hacia atrás, tropezando con las piedras del suelo, mientras el cadáver terminaba de mover esa mano, apuntando directo hacia mí. Sentí una náusea intensa, y la imagen de ese rostro sin vida me quedó grabada en la mente. Pero lo peor era que parecía que el cadáver intentaba susurrar algo que no alcancé a escuchar antes de salir corriendo de la cueva, completamente aterrado. Al subir las escaleras de regreso, escuché la voz del brujo que decía en un tono bajo y ominoso: «El poder viene con precio». Pasaron unos días después de aquella experiencia en la cueva, pero las imágenes de lo que vi seguían atormentándome. No podía dejar de pensar en el cadáver, en el olor a sangre y en la sensación de que algo había cambiado en mi primo, como si él ya no fuera el mismo de antes. Lo más inquietante era que él actuaba como si todo estuviera bien, como si no hubiera pasado nada fuera de lo normal. Seguía con su campaña política, se presentaba a sus eventos, daba discursos. Pero yo, que sabía lo que había detrás de su éxito, no podía ver nada de eso como algo normal. Una tarde, mientras estaba en su oficina ayudándole con unos papeles, algo extraño pasó. Mi primo salió a una reunión importante y me pidió que me quedara ordenando unos documentos para un evento al que asistiría esa noche. La oficina estaba vacía y yo intentaba concentrarme, pero un mal presentimiento me revolvía el estómago. Sentía una presión en el pecho, como si alguien o algo estuviera observándome. Traté de ignorarlo y seguí revisando documentos, pero de pronto noté algo raro entre las carpetas. Había un sobre grueso y polvoriento, escondido debajo de un montón de papeles. Lo abrí sin pensar y me encontré con unas fotos de personas desconocidas, varios de los cuales parecían políticos. Reconocí a uno o dos. Eran rivales de mi primo, personas que se oponían a él en público. Pero lo que me dejó helado fue que cada foto tenía algo pegado, unas plumas negras, salpicadas de lo que parecía ser sangre seca. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Esas plumas no estaban ahí por accidente. Eran parte de algún hechizo, alguna cosa rara que había hecho mi primo para eliminarlos. Mientras sostenía las fotos en la mano,
Sentí un golpe en la puerta que me hizo dar un brinco. Me giré, pero no vi a nadie. En lugar de tranquilizarme, la puerta se abrió sola, lentamente, como si alguien invisible la estuviera empujando desde el otro lado. Me quedé paralizado, sin saber si debía quedarme o salir corriendo. Fue entonces cuando algo más llamó mi atención. En el suelo, justo en la entrada de la oficina, había una línea de tierra negra, como si alguien la hubiera regado a propósito. Me acerqué, tratando de entender qué estaba viendo, y entonces vi que no era tierra cualquiera. Había pequeños fragmentos de hueso y plumas entremezclados en esa línea. Tragué saliva, y en ese momento escuché algo que me dejó completamente congelado. Un ruido leve, como si algo estuviera rascando la puerta, aunque estaba abierta. Giré para ver si había alguien, pero no había nadie ahí. El silencio se rompió de golpe. Un teléfono comenzó a sonar, pero no era el mío ni el de la oficina. El sonido parecía venir de una de las gavetas del escritorio de mi primo. Dudé en abrirla, pero mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Al sacar el teléfono, noté que la pantalla estaba llena de grietas, como si lo hubieran golpeado. La llamada decía, número desconocido, y sin pensarlo mucho, contesté. No se escuchaba nada al principio, solo un leve susurro que apenas entendía, hasta que finalmente logré captar una palabra: cuidado. Esa única palabra resonó como una advertencia, y sentí un frío inexplicable en todo el cuerpo. Colgué, y el silencio volvió a apoderarse de la oficina. Decidí que ya no podía estar ahí, no después de todo eso. Comencé a recoger mis cosas y a prepararme para salir cuando, de repente, escuché pasos. Pasos fuertes y lentos que venían desde el pasillo. Me quedé quieto, esperando que fuera alguien conocido, tal vez uno de los guardias o algún empleado que hubiera olvidado algo. Pero cuando los pasos se acercaron, noté que no había nadie en el pasillo. Fue entonces que lo vi. En la pared, justo a un lado de la puerta, apareció una marca de una mano, como si alguien con la mano ensangrentada hubiera dejado una huella. Esa huella no estaba ahí cuando llegué. Me acerqué, casi como en trance, y noté que de la huella escurría una especie de líquido oscuro que goteaba lentamente al suelo. Sin saber qué hacer, me alejé de la puerta, mirando la huella que parecía recién hecha. Apenas di unos pasos cuando el teléfono de mi primo comenzó a sonar otra vez. Esta vez, la pantalla mostraba una sola palabra: pago. Sabía que no podía quedarme ahí ni un segundo más. Salí corriendo de la oficina, bajé las escaleras y me subí al primer taxi que encontré en la calle, sin mirar atrás. En el camino a casa, no podía dejar de pensar en lo que había visto, en lo que había sentido en esa oficina. Sabía que mi primo estaba metido en algo mucho más grande y oscuro de lo que imaginaba, y aunque no quería aceptarlo, sabía que estaba en peligro. Aquellas advertencias, las marcas, las plumas, todo eso eran señales de que algo estaba buscando cobrar su pago. Llegué a mi casa con el cuerpo tembloroso, y esa noche no pude dormir. Me quedé despierto, observando la puerta de mi habitación, esperando ver alguna señal, alguna presencia, algo que confirmara que no estaba a salvo. Estaba decidido a alejarme de mi primo y de sus prácticas oscuras, pero una parte de mí sabía que, aunque lo intentara, ya no había vuelta atrás. Pasaron varias semanas desde la última vez que había visto a mi primo, y aunque había intentado mantenerme alejado, no podía dejar de sentirme atrapado en esa historia oscura. Los días se me iban entre pesadillas y recuerdos de lo que había presenciado en su oficina, la cueva y las fotos manchadas con plumas y sangre. Sabía que el poder que él buscaba y los favores que pedía tenían un precio, y que, tarde o temprano, todo aquello le caería encima. Empezaron a aparecer noticias en los periódicos y en la televisión que me pusieron los pelos de punta. Uno tras otro, los rivales políticos de mi primo estaban muriendo de formas cada vez más violentas y misteriosas. Al principio, pensé que quizás eran coincidencias,
pero cada nuevo titular me hacía ver que todo estaba conectado. La primera víctima fue un hombre de avanzada edad, uno de los principales críticos de mi primo en los medios. Lo encontraron en su casa, y la policía reportó que había muerto de un paro cardíaco, pero los detalles eran extraños. Al momento de encontrar el cuerpo, tenía las manos negras, como si se hubieran carbonizado, aunque no había señales de fuego en la habitación. Días después, otro político del mismo partido de mi primo, alguien que recientemente había hecho declaraciones fuertes en su contra, murió en un accidente de tráfico. Los testigos dijeron que el auto simplemente se salió de la carretera en una curva, sin razón aparente. Pero el detalle más extraño fue que, al revisar el lugar del accidente, encontraron plumas negras esparcidas por el suelo, las mismas que vi en las fotos en la oficina de mi primo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, y no podía dejar de imaginar que esas plumas eran la firma de algo mucho más oscuro. Luego, otro rival político fue encontrado en su despacho con una expresión de horror en el rostro, como si hubiera visto algo imposible antes de morir. Sus compañeros de oficina comentaron que, días antes, el hombre había estado nervioso, como si alguien lo estuviera siguiendo. Hablaba de ruidos, de un olor raro a podrido en su oficina, y decía que sentía que alguien o algo lo observaba desde las sombras. Lo más inquietante fue que, en la escena, la policía encontró tierra negra y fragmentos de hueso cerca del cuerpo, aunque no pudieron explicar cómo llegaron hasta allí. Para este punto, yo ya estaba seguro de que mi primo tenía que ver con todo aquello. Aquellos favores que había pedido no eran otra cosa más que una sentencia de muerte para sus rivales, y cada uno estaba pagando el precio de su osadía por enfrentarlo. Me sentía atrapado, cómplice sin querer de esa maldad, porque conocía la verdad, pero no hacía nada para detenerla. Al cabo de unas semanas me llegó la noticia que, en el fondo, sabía que tarde o temprano llegaría. Un día, mi primo fue encontrado en su mansión en circunstancias horribles. La noche anterior, me había llamado por teléfono, pero yo no respondí. Estaba cansado de su juego macabro y de estar involucrado en algo tan oscuro. Sin embargo, esa llamada perdida me persiguió en cuanto vi el titular en el periódico al día siguiente. La nota decía que habían encontrado el cuerpo de mi primo en su habitación, rodeado de un desorden que parecía sacado de una película de terror. Los testigos decían que esa noche había habido gritos en la mansión, gritos que hicieron que los empleados salieran corriendo, aterrorizados. Los primeros en entrar después de escuchar los gritos encontraron la puerta de la habitación cerrada desde dentro, y cuando lograron abrirla, lo que vieron fue espeluznante. El cuerpo de mi primo estaba en el suelo, con las manos extendidas hacia adelante, como si hubiera intentado defenderse de algo que no podía ver. Pero lo más terrible era su rostro, congelado en una expresión de pánico absoluto, como si hubiera visto algo que lo aterrorizó hasta la muerte. Cerca de él, en el suelo, se encontraban las mismas plumas negras que había visto en las fotos de sus enemigos y un charco de sangre que parecía no tener explicación. Al examinar su cuerpo, notaron que tenía profundas heridas en el pecho, como si algo le hubiera desgarrado la carne. Y justo sobre su corazón había una marca extraña, un símbolo que reconocí de inmediato, el mismo que vi pintado en la cueva aquella noche. Nadie pudo explicar qué pasó realmente. La policía dijo que pudo haber sido algún tipo de ataque, o que tal vez alguien entró a la casa, pero no encontraron rastros de intrusión. Parecía que algo, una fuerza más allá de la comprensión, se había cobrado la última deuda. El cadáver de mi primo fue llevado a la morgue, pero los médicos y peritos se rehusaron a hablar de los detalles. Se rumoraba que su cuerpo no estaba en un estado normal, como si algo lo hubiera consumido desde adentro. Esa noche no pude dormir. Me quedé en mi cama, reviviendo cada momento desde que me di cuenta de su pacto oscuro, desde que descubrí esos objetos en su oficina y fui testigo de sus extrañas prácticas en la cueva.
Sentía que, de alguna manera, yo también estaba en peligro, que aquel pago final no se limitaba a él, sino que también me incluía por haber sido parte de su vida. A partir de entonces, las muertes misteriosas cesaron. Era como si el ciclo se hubiera completado con la muerte de mi primo. Las noches dejaron de ser tan inquietantes, y el ambiente de horror que parecía envolverme comenzó a disiparse, pero no sin dejar cicatrices en mi memoria. Sabía que el silencio no significaba paz, sino simplemente una tregua. Desde aquel día, no volví a involucrarme en nada que tuviera que ver con política o con prácticas oscuras. El recuerdo de mi primo y las imágenes de las personas que murieron de forma trágica me persiguen hasta hoy. A veces sueño con aquella cueva, con el cadáver que vi aquella primera noche, y tengo la sensación de que, aunque mi primo ya no está aquí, algo de esa oscuridad aún me sigue, como una sombra, esperando el momento para ajustar las cuentas. Lo que aprendí de todo esto es que, cuando alguien juega con la oscuridad y el mal para obtener poder, tarde o temprano el costo es más alto de lo que cualquier persona puede soportar.